Saludos país, saludos mundo, saludos a toda la comunidad educativa del sistema educativo formal. Aquí Voz para el Cambio para llevar una conversación con el maestro Sisto Gavín, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que en el día de hoy tiene un paro nacional. Y Sisto está localizado en San Juan de la Maguana, encabezando en nombre del Comité Ejecutivo la movilización o la protesta en San Juan de la Maguana. Adelante, Sisto Gavín. ¿Cuál es el cuadro que tenemos desde la ADP, desde el Comité Ejecutivo, este paro convocado? ¿Cuáles son las motivaciones y cómo está la situación en San Juan de la Maguana? Y debe conectarse con nosotros también el maestro Gregorio Corporán. Adelante, Sisto Gavín. Buen día, hermano Alfonso Torres Ulloa. Buen día a todo el país y al mundo. Bueno, en este momento la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, que el día 7 en el año 2021, el día 30 de junio del año 2021, el Ministerio de Educación firmó un acuerdo con la ADP, con la presencia y siendo testigo el señor presidente de la República, Luis Abinader, un acuerdo integral sobre todos los temas de la calidad educativa, de la infraestructura escolar, de las condiciones del almuerzo, de la tanda extendida, de las condiciones del desayuno, de los libros de textos, que estamos hoy a 30 de marzo, día histórico en el país por lo de la batalla del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros, y aún no llegan los registros de grado a las escuelas, y ya el año escolar en su segundo semestre de finalización, tampoco libro de texto, lo que implica la parte de los docentes jubilados y pensionados, que establece la ley que cada 3 años debe ser indexado, revisado su salario para mejorarlo, y hace más de 8 años que esa acción no se efectúa. Asimismo, también lo que implica la mejoría en las condiciones de seguridad social de todo el SEGMA y sobre todo de los jubilados y pensionados, ya que tenemos 11,000 profesores y profesoras jubilados sin seguro médico, y eso es algo realmente grave. Lo mismo incluye también la parte de incentivos docentes, la realización de la evaluación al desempeño, que debe ser para este año, establece el acuerdo, para identificar fortalezas, debilidades y procurar soluciones y políticas a ese nivel, de acuerdo a los resultados de esa evaluación al desempeño. Lo que establece la Ley de Educación 6697, que nos ratifique el acuerdo de que cada año el de los jubilados y pensionados en términos salarial debe ser revisado cada 3 años, y el de los activos debe ser revisado, de los maestros y maestras activos, cada año. Y entonces el Ministerio de Educación no ha cumplido con los principales componentes de este acuerdo integral firmado el 30 de junio del año 2021. A pesar de que hemos realizado más de 4 jornadas de conversaciones con el ministro Roberto Fulcar, en términos salarial se aparece planteando un 7%, muy parecido a lo que ocurrió en aquella gestión donde él fue viceministro de planificación, viceministro de planificación en la gestión de Milagros Ortiz Bosch, que nunca pasaron de plantear un aumento salarial de un 5 o un 6%, cuando el nivel de inflación sabemos que ha estado, el pasado año fue de un 8%, el de este año va por el mismo porcentaje, 7.5, casi 8, en términos de la inflación, y de que hace más de 5 años que no se reajusta el salario de los y las docentes del país. De manera que el ADP lo que está demandando en este momento es precisamente el cumplimiento de un acuerdo en el que el MINER se comprometió con la presencia del señor presidente de la República, y que entonces por eso hemos estado en este proceso de movilización combinando lucha y docencia, docencia y lucha, cuestión de que el ministro entienda que los recursos del 4% deben ir a la escuela y no solo a publicidad, que es lo que ha estado ocurriendo hasta este momento.
En términos de hoy se realizarán visitas a las 18 regionales del país. El pasado viernes se realizaron en los distritos educativos y por esa razón nosotros nos encontramos, como tú has señalado, en San Juan de la Maguana para acompañar a dos provincias que enlazamos, que son las provincias Elías Piña y la provincia San Juan, que abarcan una cantidad importante de seccionales de la ADP que dentro de la jornada nacional también se movilizarán en el día de hoy. Está en contacto con nosotros Nicaulis Melo Ortiz de San Juan de la Maguana. Dice que Sixto es el enlace del CEN, de la ADP, con la seccional de San Juan de la Maguana. También comenta algo que nosotros decíamos en relación a una declaración que dio Julio Canelo, el secretario general de la ADP, de que los libros de texto ahora que empiezan a llegar, y entonces Nicaulis dice que es correcto como lo dice Julio, y que aún en estos momentos solo a algunos lugares están llegando los libros de texto. En esta comparecencia de Julio Canelo y otros dirigentes de la ADP al periódico El Diario El Día, y que ayer sale con un buen despliegue esta noticia, él dice y señala que en el Ministerio de Educación no hay planificación. Esta parte de la falta de planificación en el ministerio, ¿cómo la valora y en qué se basa? Aparte de lo que ha dicho Julio Canelo aquí en la prensa, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, ¿cómo ve entonces la gestión de Roberto Fulcar? Porque donde no hay planificación no se puede avanzar, no se puede ejecutar nada de manera ordenada y sistemática, no hay criterio, no hay racionalidad, porque la planificación es básica hasta para montar un seminario o un simple congreso, o para un curso de una maestra debe tener una planificación. Entonces, si el ministerio como tal no tiene planificación o carece de planificación, como dice Julio Canelo, la situación es sumamente grave, Sixto Gavín. Es así realmente, y nosotros hemos insistido en varios componentes de la gestión que encabeza Roberto Fulcar. El primero es esa falta de planificación, y está caracterizada la gestión sobre todo por la improvisación. Si tú preguntas a cualquier docente del país si el ministerio supervisa, o mejor dicho, acompaña de manera frecuente, no. El ministerio te pide un documento ahora, yo que soy profesor de español, que imparto docencia de lengua de español en el país, la educación preuniversitaria y también en nivel superior en términos de contratación, pero en el nivel preuniversitario, cada día, cada hora, cada minuto el ministerio te pide, por ejemplo, ahora un documento a las 8 de la mañana, un formulario de fiscalización o un cuestionario, o a las 9 de la mañana te está pidiendo otro y que se lo envíe de una vez. A las 10 de la mañana te está pidiendo el otro y para graficar. Falta de planificación y caracterizada la gestión por la improvisación, pero además por la verticalización. Roberto Fulcar encabeza una gestión no horizontal, que centrada en la verticalidad, en la fiscalización, más que en el acompañamiento a los contenidos y más que y tampoco dialoga. Por lo tanto, no dialoga ni con estudiantes, ni con padres y madres, ni con docentes, ni con el sindicato. Cuando ha dialogado ha sido porque el sindicato, y tenemos todas las evidencias ahí, le ha enviado más de 3, 4, 5 cartas y documentos solicitándole reunión, y cuando siente la presión, entonces que se reúne. Es una gestión concentrada en la visión narcisista del ministro de Educación, y por eso los procesos no están caminando en educación. Los procesos me refiero, procesos diarios que deben traslado de profesores y profesoras, nombramiento de maestros y maestras, documentos que deben estar, procesos pedagógicos que se desarrollan a diario en las escuelas, los fondos descentralizados que continúan con atrasos, centros educativos que aquí mismo en las matas de Farfán hay más de 10 centros educativos, y en Santiago Rodríguez hay una gran cantidad, y en otras provincias del país que se ven precisados a despachar a las 12 del mediodía porque no llega el almuerzo a la tanda extendida debido a falta de pago a suplidores. Entonces, todo eso refleja
la falta de planificación, el cuestionable y cuestionado concurso que se realizó. Aún el ministerio no termina de nombrar a los profesores y profesoras que pasaron ese concurso. Y tenemos centros educativos que le faltan 7, 8 y hasta 10 maestros y maestras. Y hay áreas que no han podido ser atendidas debido precisamente a esa falta de docentes. Refleja la falta de planificación que el ministerio desvinculara a prácticamente casi a más al 60% del personal administrativo cuando este gobierno y este partido llegó al poder y no ha sustituido ese personal. Y entonces los centros educativos, una gran cantidad no tiene sereno, no tiene guardianes, no tienen secretarias administrativas. Eso refleja falta de planificación del Ministerio de Educación. Pero además la gestión no ha presentado una propuesta de reforma curricular, de contenido seria, pertinente para este momento. Porque en este país, después del plan decenal de educación de los años 90, lo que hemos tenido es de ahí para acá, improvisación. Y la actual gestión ha seguido en lo mismo en materia de lo que es la falta de planificación. Desde octubre de 2021, profesores y profesoras que trabajaron contratados con el Ministerio de Educación y no le han pagado un solo mes. Y al ministro le llevamos la lista y al ministro se la presentamos en la reunión. Entonces, ¿cómo es que el ministerio puede decir que tiene planificación, que planifica cuando realmente todos esos procesos y otros no caminan como deben, a la velocidad que deben caminar y los niveles de incumplimiento prácticamente con todo el sistema? Existo. Es preocupante el diagnóstico que usted presenta y lo que he visto en los últimos días en la prensa por parte de diferentes miembros del comité ejecutivo. Esta cosa la sociedad no la conocía. Y uno piensa ahora que el ministro está en misa, pero está dormido y no escucha el sermón del padre. Es decir, no sabe en qué pie está parado un hombre que se supone es un docente experimentado. Hace 20 años, quizá 25, que Roberto Furcal fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y es un hombre que empezó desde abajo en el sur. Debe conocer más que nadie tanto al ministerio como al sindicato, pero parece que no, o la soberbia lo tiene cegado. Entonces eso es grave. Todo esto que usted nos dice, que hay planteles donde faltan 10 maestros, eso es sumamente grave, porque ¿cómo es que no lo sabían? Ahí salió la noticia el viernes pasado que una sola maestra tiene que atender a más de 150 estudiantes de secundaria en el liceo Emma Balaguer de Vallejo, aquí en el sector La Palma, en la Caoba. Ese es el otro componente, la sobrepoblación estudiantil. O sea, tenemos el promedio de estudiantes, sigue siendo de 35 a 40 estudiantes por aula en el país, y hay 60 estudiantes en muchas aulas, en la mayoría de las aulas hasta 60 estudiantes. Y ese ejemplo de esa docente tiene que atender esa cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cómo es que el ministerio hace el concurso y luego entonces, porque además no es solo que no ha terminado de nombrar, de colocar los que pasaron el concurso, sino también que ha habido alteración del orden de la prelación, del orden de la calificación de las notas? ¿Tú sabes lo que implica que en distritos y regionales del país se haya alterado, que usted sacó 91 puntos en el examen del concurso y yo saqué 85, y entonces a mí que saqué 85 porque soy militante del partido en el poder, se me nombre primero que usted, que obtuvo la mayor calificación, cuando la orden departamental 06-2021, que reglamenta el concurso, el estatuto del docente y la ley, establecen de manera muy clara que el orden de la prelación, el orden en que queda la calificación de los postulantes, debe ser respetada. Y no solo eso, cuando nosotros denunciamos con evidencias la doble nota, la doble calificación que apareció de profesores que aparecían que habían pasado el concurso y luego la plataforma del MINER lo publicaba reprobado, y al revés, nosotros presentamos eso con evidencias y el ministro lo que ha hecho es anunciar que este ha sido el concurso más transparente de la historia, y las evidencias las tenemos ahí, y se le entregó a través de una comisión de seguimiento de ese tema del concurso al ministro de Educación todas esas evidencias, y
cerraron el concurso, prácticamente lo cerraron ya, hicieron un informe final y no tomaron en cuenta esos señalamientos y esas evidencias que nosotros de manera física entregamos al ministerio de alteraciones de la propia orden departamental que reglamentó el concurso, el recién concurso realizado en el país. Se habla de que hubo un acuerdo ADP, ministro de Educación o el ministerio, en junio del año pasado. ¿Quién firmó ese acuerdo? Por el ministerio Roberto Furcal, se supone. Por la ADP, Xiomara Aguante, o lo firmó Eduardo Hidalgo. Xiomara Aguante, porque en ese momento las elecciones no se habían realizado, era el anterior Comité Ejecutivo Nacional, y entonces ese acuerdo fue firmado por la presidenta actual en ese momento de la ADP, Xiomara Aguante, el señor ministro, con la presencia del presidente de la República. Se supone que hay condiciones para aplicar ese acuerdo, porque cuando usted pacta algo, es porque usted lo está aceptando y lo va a cumplir. Ese es el pacto, ¿no? Sí. Y desde el gobierno y desde el Banco Central se nos dice al país que las cosas van mejorando, que hay un crecimiento económico, que las remesas aumentan. Desde el Ministerio de Turismo se habla de que la cosa fluye bien, de que ahora ha entrado más turismo este año que en el 2021 y que en el 2018. Es decir, están dando índices macroeconómicos de estabilidad, de progreso, de crecimiento y hasta de bienestar. Entonces, no veo razón, además de que el 4% del PIB se le está entregando al ministerio. Uno asume eso, ¿no? Entonces, como que no hay razón para incumplir lo pactado, maestro. Bueno, solo la falta de voluntad política puede explicar eso y falta de compromiso con la educación y con el magisterio. Pero además se contradice. Cuando se pacta, maestro, cuando se pacta, ¿es porque hay voluntad política? Bueno, hubo voluntad política para firmar el acuerdo, pero después que el presidente intervino, porque no solo, óyeme bien, cuando ese acuerdo venía discutiéndose durante meses y el anterior Comité Ejecutivo Nacional esperando que el ministro se decidiera a cuándo se iba a firmar el acuerdo. Y tuvo que intervenir el señor presidente de la República para que el ministro y el Comité Ejecutivo acudiera al Palacio Nacional a un encuentro con el presidente. Y en ese encuentro entonces el presidente prácticamente conminó al señor ministro a que debía firmar el acuerdo al que se había comprometido. Y ahora vemos cómo el presidente, antes de ayer, el lunes, sale en la prensa que el presidente está en disposición de mediar entre el ministerio y la ADP. Bueno, nosotros saludamos esa actitud del presidente de mediar, aunque el presidente, ¿verdad?, es el presidente de la República y los funcionarios están, y él es el primer mandatario del país, los funcionarios están para aplicar las políticas, pero de todas maneras una actitud importante del presidente que nueva vez está en disposición de mediar. Cuando tú ves que un presidente tiene que intervenir varias veces para que un ministro entienda que su arrogancia, su prepotencia, su terquedad debe ser dejada atrás. Lo que uno no entiende es cómo es todavía que Roberto Fulcar puede aún ser el ministro de Educación en un momento en que prácticamente no ha pegado una en términos de los temas relacionados al debate de la educación en el país. Entonces la ADP lo que está exigiendo es eso, el cumplimiento de un acuerdo en el cual, como tú señalas, el ministerio, el gobierno se comprometió, y es un acuerdo incluso bastante integral que incluye todos los temas que están relacionados, que preocupan a la sociedad dominicana en términos de la educación. Entonces, se ha estado priorizando alianza con el sector privado, alianza con ONG nacionales e internacionales, ONG más financieras que educativas, y ahí es que se ha estado invirtiendo prácticamente la mayoría del presupuesto de educación en mucha publicidad. Lo que salió en los medios de que una de esas ONG dio la información manipulada, verdad, de que la falsa, de que el 62% del presupuesto del 4% del ministerio se va en nómina docente. Eso es totalmente falso.
la nómina docente en el país, la nómina docente anda por el 54% en términos de lo que implica nómina, en términos de la nómina en sentido general, de la nómina del ministerio. Pero la mayoría de los países, incluso comenzar, y si nos vamos a México, que es más de un 70% de atención a la nómina docente del presupuesto, en Guatemala es más de un 70%, en Costa Rica también. O sea, aquí entienden que es al revés, que en vez de invertir en la calidad de la educación y en los docentes, entonces se entiende que debe ser reducida para pagar a funcionarios, para pagar a ONG del sector privado, que cada vez que van al Ministerio de Educación llevan un proyecto económico debajo del brazo. Y entonces, en eso es que el Ministerio de Educación ha estado priorizando, además de todo lo que gastó, que lo denunció la propia Dirección de Contrataciones del país, denunció lo que ocurrió con los 10,000 millones que pagaron a los organismos internacionales que contrataron para la educación no presencial. Entonces, en cuanto incide, se habla de la calidad de la educación y se quiere establecer, que es un error hasta conceptual, de que el maestro y la maestra es el responsable de la calidad de la educación. El responsable de la calidad de la educación es el Estado, y lo establece el artículo 63 en la Constitución de la República. Y de los 13 indicadores que están contemplados en la Ley de Educación 6697, 3 de esos 13 indicadores es donde el docente incide en términos de aprendizaje y en términos de lo que implica la calidad de la educación. El otro, y en la calidad de la educación, en los estándares internacionales se ha establecido que el docente incide como sujeto, como interventor de ese proceso en un máximo 35% en lo que implica la calidad y el aprendizaje. El otro 70% es sistémico, es contextual, porque el constructo de la educación no es individual, es colectivo, es de la sociedad. Claro que queremos que nosotros decimos, sí, ok, mejores docentes, sí, mejores docentes, pero ¿qué sociedad forma esos docentes? ¿Cuáles universidades forman esos docentes? ¿Con cuáles programas? Entonces, por eso se firmó ese acuerdo de manera integral, para que revisemos incluso hasta la formación inicial docente. ¿Qué están haciendo las universidades? ¿Qué está ocurriendo con la ordenanza 09-2015 relacionada con la formación inicial docente? Que hay una disparidad entre lo que exige el concurso de oposición docente del MINER y el programa que imparten las universidades. Entonces, el tema debemos verlo de manera integral, porque el sindicato no solo lucha por el 25% de aumento salarial que está planteando y a los jubilados y pensionados, que se cumpla con lo que establece la ley, es también porque ese dinero y los recursos se han invertido en las escuelas y los procesos de contenido mejoren y el ministerio realmente planifique y deje de improvisar. Sí, hay muchos temas ahí para la discusión, pero es claro que Luis Abinader ha mostrado una actitud, porque Eduardo Hidalgo lo llamó y él le devolvió, conversó con Hidalgo y le dijo que estaba dispuesto a mediar. Se supone que un presidente tiene a un ministro o a un gobernador en una provincia o a un funcionario X para que resuelva en esa dependencia, porque todo no lo puede resolver el presidente. Ahora, hay espacios de dirección gubernamental como el Ministerio de Agricultura, debe estar encabezado por un líder del sector agropecuario y un profesional competente, por supuesto. Lo propio, el director de reforma agraria debe ser un líder a nivel de los productores de ese subsector de la agricultura dominicana. Un gobernador o gobernadora debe ser una líder que tenga buena comunicación en la población, en esa provincia. No puede ser una gente odiosa, un ogro o una ogra. Pero lo propio, el ministro de Educación debe ser un líder en el sector y debe tener comunicación con los maestros, con las maestras, desde esa institución, convertirse en un líder. Pero una persona que no dialoga, que no conversa, que no respeta, que no cumpla la palabra, no debe estar al frente de una institución como esa. Es claro entonces que el presidente de la República debe tomar otras decisiones. Bueno, mira lo que pasó ahí. Mira cuál fue el proceso.
El proceso fue el siguiente. Termino y te doy la palabra. Roberto Fulcar anuncia, informa que él está directamente en contacto con el presidente para coordinar reunión para cuando se pueda. Oiga, pero tenemos una situación de emergencia, hay paros en marcha, hoy hay un paro en todo el país, no hay docencia. Entonces esto no puede esperar. Si usted está ofreciendo el 7%, se pactó el 25% y el presidente de la ADP ha dicho que ese 25% es negociable. ¿Qué esperar para reunirse y buscar una solución? O habrá que seguir forzando para que el presidente entienda, el de la República, Abinader, que tiene que salir de una vez y por todas de ese ministro de Educación, porque ha sido un dolor de cabeza durante 2 años. Son problemas tras problemas. Roberto Fulcar como ministro no resuelve un solo problema en el sector. Si uno recoge lo que ha salido permanentemente en la prensa, es un desastre. Es un desastre. Y me alegro que ustedes como dirigentes del sindicato se han dado a la tarea de comunicarse con la población porque no había comunicación y entonces desde el pueblo uno lo que ve que los maestros nada más reclaman y reclaman salario. Y entonces está todo el tema del cuestionamiento a la calidad docente, a esto y a aquello, pero hace falta este contacto directo permanentemente con la población, con los grupos de padres y amigos, con las asociaciones, con los estudiantes, pero también con la población. Esto es importante, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas desde la ADP, una radiografía cruda de los temas y los problemas. Dicen, pero ven acá, esto hay que repensarlo porque no es lo que uno pensaba de la ADP ni de los maestros. Entonces, adelante, Sixto. Claro, porque había sido también una debilidad, y hay que decirlo de manera autocrítica, de la dirección sindical de la ADP, muchas veces de no decir estas cosas. Y entonces se tenía la percepción, cada vez que la ADP luchaba, bueno, nada más luchan por el salario, los maestros y maestras. Y no es así. Entonces, ¿cuál fue el periplo que hicimos? Bueno, se le envió el acuerdo y la comunicación a todos los directores de los medios de comunicación del país. Cuando vimos que el ministro no nos respondía, le enviamos el acuerdo y la comunicación a los principales sindicatos de América Latina y del mundo. Enviamos la comunicación y el acuerdo al Consejo Económico y Social, que está planteando que hay que retomar el pacto educativo y que la ADP está de acuerdo con retomar la discusión en el Consejo Económico y Social del pacto educativo. ¿Por qué? Porque nos permitirá demostrar ahí cuánto se ha incumplido desde el Ministerio de Educación en términos de los compromisos en ese pacto educativo, que el ministro sale diciendo ahora que es la ADP que ha incumplido el pacto educativo, cuando es todo lo contrario. Enviamos una carta al señor presidente de la República recordándole el acuerdo y reiterándole que esperábamos una convocatoria del señor ministro. Entonces ahí, ante esa comunicación que le llegó, enviamos comunicación a la mayoría de las instituciones del país y el acuerdo también. Enviamos más de 3 comunicaciones al señor ministro solicitándole la reunión y diciendo que esperábamos que convocara. Entonces, cuando vimos que no obtemperaba, se le envió la comunicación al presidente. El presidente ciertamente llamó un jueves, que el Comité Ejecutivo Nacional estaba reunido, que sus reuniones ordinarias son todos los jueves. El ministro llamó en medio de la reunión. El presidente, perdón, llamó al presidente de la ADP en medio de la reunión. Ratificó que tiene un compromiso de cumplir ese acuerdo. Y entonces nos planteó que el ministro se iba a reunir con nosotros, al parecer él lo había llamado, y entonces que luego que nos reuniéramos con el ministro, entonces en lo que no se pudiera avanzar, o si el ministro había una actitud de incumplimiento, entonces él estaba en disposición de intervenir. Entonces mira cómo el ministro desafía la propia declaración que da el presidente el lunes, diciendo que está en disposición de mediar, reconociendo que hay que ver el tema del salario y todos los temas, y el ministro entonces desafía al propio presidente diciendo que es cuando se pueda y que la ADP y que no, o sea, él no tiene una actitud realmente de humildad, de dialogar y de reconocer que firmó un acuerdo. De manera que nosotros cada día iremos mostrando esa radiografía para que el país conozca la situación. Y no queremos llegar más allá de estas concentraciones del día de hoy. Tenemos procurado
la instalación de un campamento permanente frente al Ministerio de Educación, donde demostraremos con imágenes, con videos, en pantalla gigante, con pancartas, llevaremos la realidad de los jubilados y pensionados, presentaremos docentes jubilados y pensionados que devengan todavía salario de 5,000 y 10,000 pesos que cobran por Hacienda y que se encuentran en silla de ruedas y que no le da eso ni siquiera para comprar la medicina. Entonces, esperemos no tener que llegar ahí, porque la ADP ha estado combinando lucha y docencia. Ni siquiera ha estado convocando a paralizaciones continuas, no, lucha y docencia. Pero si el ministro no tempera, entonces, o el presidente logra que el superministro, que al parecer es un superministro, que al parecer está por encima del presidente. Sixto, finalmente nos quedan 8 minutos. Nicauli Melo Ortiz dice: Sanjuanera, Sanjuanera. Sí, sí. Muy activa en el programa. Dice Nicauli, el acuerdo se da en la gestión de Xiomara, pero una pregunta, Sixto, ¿no fue aprobado ese acuerdo por el CEN? 2, Nicauli dice, o sea, Xiomara firma, pero representando al CEN y con ello a la clase magisterial. Juan Francisco de la Rosa dice, no abandonen las aulas porque sacrifican a los pobres que no saben del conflicto. Finalmente va a recoger todo eso, Sixto, que está planteado ahí, y toda la gente que está saludando, Paula Xiomara, Zacaria Durán, Carmen Mosquea, Ludovino Francisco, José Miguel Almanzar y mucha gente ahí que está saludando. ¿Qué esperan para este día? Son 18 regionales. La ADP está compactada para esta protesta y para la que puedan seguir viniendo. Espero respuesta a esto y a la inquietud de Juan Francisco de la Rosa y de Nicauli Melo Ortiz. Sí, el acuerdo fue firmado en nombre de la Asociación Dominicana de Profesores. Firmó Xiomara Guante por la parte, bueno, por ser la vocera estatutariamente oficial. El acuerdo tuvo cuestionamientos desde el principio porque el ministerio nunca quiso aterrizarlo y fue un acuerdo muy general. Pero ahora es que nosotros estamos procurando que se aterrice con acciones concretas, con porcentajes y también con los compromisos que deben estar establecidos, porque el ministerio no quería realmente establecer acciones concretas, sino enunciados. Y un acuerdo debe tener enunciados, criterios y debe tener también acciones concretas y acuerdos concretos. En cuanto a lo que dice el amigo, el ADP no está en disposición ni tiene la voluntad de abandonar las aulas, jamás. Cuando nos hemos visto precisados, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando la mayoría de estos días. El lunes hubo clase, el martes hubo clase, mañana habrá clase, el viernes habrá docencia. Hoy es que está la actividad dentro del horario sindical que establece, el horario laboral que establece la propia OIT, que establece la propia Constitución de la República, para los trabajadores protestar en su hora laboral, pero nosotros los docentes siempre tenemos el compromiso de recuperar ese tiempo que invertimos en la lucha. Ahora, es importante que la gente sepa que muchos centros educativos del país no se reduce la hora de docencia de clase por paralizaciones del ADP. Regularmente es por falta de almuerzo, por falta de docentes, por necesidades que las escuelas tienen que recortar muchos horarios y el ministerio y al ministerio a eso no le interesa. Solo le duele al ministerio los hijos de los pobres cuando la ADP está en lucha, pero los hijos de los pobres pasan el año entero con faltándole almuerzo, faltándole desayuno, dándole un pan vacío, como ha estado ocurriendo en las escuelas de aquí de la provincia de San Cristóbal, en algunas seccionales por esa zona, en Jaina, en Igua y en otras seccionales, cuando los libros de textos que no llegan, la falta de docente, en fin, todas las necesidades que están ahí y que hemos expresado. El ministerio solo se recuerda de los hijos de los pobres cuando el magisterio está en lucha. Entonces debe recordarse siempre de los hijos de los pobres, porque esos son los que están acudiendo a la escuela en medio de esas precariedades. Hoy esperamos que el magisterio se manifieste como lo hizo el pasado viernes 25,
en masas y de consenso. Te digo sobre esa parte que señalaste que es importante, que esta es una decisión de consenso de la ADP y de consenso de su Comité Ejecutivo Nacional, de todas las corrientes, porque la ADP es la ADP. Algunos quieren desde el poder llevar este tema al debate de la polarización entre partidos, y no es así, porque el presidente de la ADP pertenece a X partido y porque el ministro pertenece al partido que está en el poder, no es una lucha de la ADP y del magisterio, aprobada por consenso, y todo el magisterio se está movilizando, todos los maestros y maestras militantes de todos los partidos, incluyendo el que está en el poder, se está movilizando porque es un interés de nuestro sector de clase, es de consenso. Gracias, maestro Sisto Gavín, por este espacio que nos ha dado, maravilloso. Ojalá que usted no se nos pierda y que de vez en cuando esté con nosotros conversando de los temas de educación y del ministerio y de la propia ADP. Gracias, Sisto Gavín, por estar ahí. Gracias, Natanael, por darnos el espacio de conversar con el maestro Sisto Gavín. Hasta mañana. Gracias a ti, hermano. Gracias a ustedes. Bye bye. Éxitos.